Su decisión básicamente se concentra en condenar solo por portación de armas de guerra atenuada. Lo que no me queda claro es si además de eso absuelve por homicidio imprudente. Usted hablaba de homicidio imprudente, ¿verdad? No, yo no mencioné el imprudente. Entonces, ¿pero cómo va a definir una ausencia de culpabilidad respecto de un tipo que ignoramos? Yo me manejé con la tipificación que hace el fiscal, que es homicidio agravado, doloso, por homicidio doloso agravado por la comisión con arma. ¿Usted considera que hay homicidio doloso respecto de la muerte, entonces? En realidad, yo considero que, usted me lo dice por la cuestión de la conducta y la tipicidad, aunque yo Sí, lo... claro, porque estamos hablando de un estado de ansiedad culpante, tenemos que tener claro cuál es el ilícito. Yo creo que en ese sentido, o sea, disparar a las dos personas contra una que no está ni siquiera implica una agresión para el otro, por lo menos, no sé si un dolo directo, pero un dolo eventual en haber podido prever estas circunstancias, digamos, y bueno, actuar igual ante el temor, lo ponen ante esa situación. El fiscal... La situación, perdón, lo que yo creo que no, o sea, yo lo que sentí que no podía dejar de tener en cuenta es que la persona actuaba ante una situación de agresión, o sea, eso lo ponía delante de un marco de actuación, digamos. Bueno, eso se comprende. Primero, respecto del comportamiento que tiene como víctima en relación al autor, al imputado. El abuso de armas. ¿Se pronuncia sobre ese punto o no? Por ejemplo, ¿pudo existir tentativa de homicidio justificada? ¿O directamente considera irrelevante o no se considera alcanzada por el deber de pronunciarse acerca del punto? Yo consideré que no me tenía que pronunciar acerca del punto porque no está dentro de lo que el fiscal señala. El fiscal le propone hechos, no cualidades jurídicas. Existe un principio y una novit curia. Usted me está señalando que dado que el fiscal connotó jurídicamente el hecho, lo subsumió en un homicidio doloso, usted se ve impedida de modificar esa atribución aun cuando pueda llegar a pensar en otra calificación, ¿o me equivoco en ese punto? Lo que pasa que yo, en base al, como yo entiendo el principio de congruencia, entiendo que principio de congruencia sobre los hechos, sí, pero no hablamos de principio de congruencia, hablamos de la corrección conceptual de la cualidad que tienen los mismos hechos. Solo que usted me proponga una diversidad fáctica, en cuyo caso, bueno, posiblemente correspondería en su caso un reenvío o acaso también su decisión, pero quiero que usted me diga sobre la base de qué reflexión usted trabajó la decisión. Yo consideré que no es la misma base fáctica la que tiene que haber para imputar, como se imputó, donde nos hablan de un homicidio agravado, que hablar de, en su caso, una tentativa de homicidio y un homicidio imprudente. Creo que no es la misma la base fáctica. ¿No me parece que incluye otros pormenores empíricos consistentes, pregunto, en que se alcanza una víctima que estaba detrás, que el autor pretendía dirigirse contra el agresor y no contra la persona, que eso lo sorprendió, que la víctima se agachó? ¿Eso no es demostrativo, pregunto, fácticamente de la inexistencia de dolo o de conciencia del autor, por lo menos directa, acerca de que podía alcanzar finalmente a la madre del agresor? Yo no tengo exactamente la plataforma fáctica que usó el fiscal. En este sentido, por eso yo sostengo. Yo entiendo, o sea, la idea de pensar en que pudiera haber, en su caso, una tentativa de homicidio respecto al menor y un delito consumado de imprudencia hacia el otro y concursarlos idealmente. De suyo, el homicidio imprudente no es incompatible con el estado de necesidad disculpante, sabemos bien, pero me queda claro que usted declara el ilícito cometido por el autor y por tal virtud como homicidio imprudente, solo que declara al mismo tiempo su ausencia de culpabilidad por concurrir a un estado de necesidad. Es culpante en este caso, ¿no? Un estado de necesidad agresivo es culpante. Esa es su decisión respecto del homicidio. Sí, ya estoy un poco... Claro, usted no declara la inculpabilidad del autor por un homicidio imprudente exculpante, sino, si yo me expresé al revés, le pido disculpas, sino por un homicidio doloso exculpado. Homicidio doloso sí, cualquiera exculpado. de las dos figuras se pueden dar en realidad. No, bueno, pero es importante definir. No, a ver, pero ¿cuál es la que escoge usted? Por eso le digo, un homicidio doloso exculpado.
Porque no se puede decir solo un homicidio agravado por el empleo de armas sin saber si estamos en presencia de un ilícito doloso o imprudente. Está bien, yo tomé que la imputación fáctica era un homicidio doloso agravado. Bueno, pero usted como juez tiene el deber de decir el derecho. Yo lo entiendo. Yo, digamos, en lo que disiento es en que para mí la imputación fáctica no podía ser la misma. Bueno, la imputación fáctica, ¿qué le sugiere a usted? ¿Que el autor conocía que estaba matando o que ignoraba que estaba matando? Si lo quiere hablar, plantear en esos términos, dígame, a ver si sabemos si estamos hablando de un ilícito doloso o imprudente. Es culpado en cualquier caso. Si conocía que estaba matando. Claro. Si conocía que estaba matando o si le era cognoscible la muerte. Le era conocible. Cognoscible, bueno. Sí. Entonces un homicidio imprudente es culpado. Ahora, con relación al... o sea, dado que el fiscal incluyó en su imputación todo cuanto concierne a la muerte y no mencionó siquiera lo atingente a la tentativa de homicidio, ¿usted se considera relevada del deber de pronunciarse sobre eso? Sí, en este caso sí. Bueno. Muchas gracias, doctor. No, disculpe, le voy a hacer una pregunta. De mi lado ya. Perdón. Sí. Independientemente que usted acaba de decir que era un homicidio, un estado de necesidad exculpante de un ilícito cuya configuración subjetiva era la cognoscibilidad, y si bien es cierto que usted dijo que el estado de necesidad exculpante puede recaer sobre bienes de terceros, yo le pregunto, porque no escuché en su análisis, si primero la persona fallecida tenía deberes de tolerancia y segundo, ¿cómo juzga usted la idoneidad de esa reacción, de ese modo de conjurar el peligro? Porque luce extraño al menos que matando a la madre conjure un peligro. Está bien, lo que pasa que él no tiene una intención, o sea, no apunta a la madre. Él en este caso... Eso está claro, es un problema de ilícito, pero un problema de culpabilidad usted lo absuelve aplicando el estado de necesidad exculpante. Y a mí me parece que hay un análisis que no realiza. La madre tenía deberes de tolerancia para con el estado de necesidad. No tenía un deber de tolerancia. ¿Era idóneo, a su juicio, matar a la madre para conjurar el peligro? Está bien. Yo entiendo, en realidad, o sea, lo que usted me plantea que era, en su caso, idóneo matar al hijo, digamos, para conjurar el peligro. Ahí habría una equivalencia. Ahí para defenderse, porque usted dijo que era una agresión lo del hijo. Para mí era una agresión, sí, ahí para defenderse. Y por último, respecto a la primera parte del esquema de su sentencia, dedujo que usted participa o sostiene la teoría del riesgo procesal o del peligro procesal al momento de dictar medidas cautelares. Yo lo analizo en realidad desde los fines que nos pone el Código Procesal, que nos habla de eso. Bueno, yo le pido que lo analice críticamente. Y si usted diría que la medida cautelar de ningún modo es una pena. O comencemos por ahí. Para usted la medida cautelar de la prisión preventiva, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es una pena o no es una pena? No debe ser una pena. Yo le pregunto lo que es a su criterio. ¿Es una pena o no es una pena? Bien utilizada, respetando todos los principios constitucionales, no sería una pena. Si usted va a la cárcel hoy, ya sé lo que pasa. Sí. El procesado y el condenado están en el mismo lugar, en el mismo pabellón, en la misma celda, es decir, no se notan las diferencias. Ahora, bien utilizada realmente como última herramienta, como herramienta exclusivamente en los casos donde se deba atender al verdadero peligro que corren el proceso. En esos casos creo que constitucionalmente está habilitada la prisión preventiva, pero siempre que se utilice realmente como una medida excepcional, la última a utilizar, sabiendo que es la más gravosa y que realmente en su forma de ejecución se respete
decir el principio de inocencia parece muy contradictorio porque la persona va a estar detenida, ¿no? Pero tener en cuenta las otras salvedades constitucionales que se imponen, como la separación de los condenados, el resguardo absoluto de los derechos, no hay una pérdida de ningún otro derecho. Si eso fuese así, en un mundo ideal, y desde la teoría del riesgo procesal, ¿por qué razón entonces al momento de aplicar la pena se le descuenta o se le computa aquel tiempo que pasó cumpliendo una prisión preventiva? ¿No ve usted una contradicción en este aspecto en la teoría del riesgo procesal? Lo que pasa que la materialidad es el encierro, y el encierro es tan común en los dos. Entonces, creo que si el Estado necesitó tomar esa medida porque no supo, aparte de otra manera, evitar el peligro en el que se ponía el proceso, y esa persona sufrió una privación en un derecho tan serio como es la libertad, creo que la compensación luce necesaria. Eso significa, perdón, que la compensación en caso de absoluciones obtendría derechamente, según su criterio, un matiz patrimonial. En cuanto a si podría reclamar una indemnización. Sí. Lo que pasa que, le digo más o menos lo que tomo en cuenta y lo que pienso. Tomo en cuenta lo que dicen es que si en realidad el Estado legítimamente tomó esa medida, no provocó un daño por el que tenga que responder. De todos modos, yo en lo personal sí creo que una persona que es absuelto sobreseída merece una compensación por el tiempo que sufrió en prisión preventiva, porque indudablemente implica un daño que, más allá que se crea que el Estado no tuvo otra opción que tomar, la persona, digamos, lo sufrió de una manera que, aunque no fuera ilegítima, finalmente quedó claro que no era necesario, correcto. Muchas gracias, doctor.